Hola, buenas noches. Mi nombre es Vanessa Garrido, soy Life Coach de la academia y esta noche vengo a hablarles del coaching deportivo. Me voy a certificar a través de la academia como coach deportivo y esta es mi presentación final de trabajo. Quiero primero darle agradecimiento a la Academia de Coaching y Capacitación Americana, a mi mentora Iris, por su paciencia, por su colaboración, por todo su aprendizaje, por su ayuda incondicional durante todo este proceso de preparación y por supuesto a mis seres queridos que son la fuente de inspiración y superación constante para lograr todos estos objetivos. Hablemos primero de qué es el coaching deportivo. El coaching deportivo es un proceso de entrenamiento y aprendizaje que consiste en despertar el talento y recursos del deportista, entrenador y directivo para incrementar al máximo su rendimiento deportivo y personal, eliminar los obstáculos internos a través del establecimiento de un plan de acción con metas y objetivos. Esta es la definición que Diego Gutiérrez establece en su libro. El coaching deportivo es pues una especialización dentro del coaching que ayuda a la evolución y al desarrollo del deportista para que logre conseguir dentro de sí mismo todo ese talento, todo ese potencial y lograr cambios en sus conductas, en sus formas de desempeñarse para lograr los objetivos y lograr resultados que antes no había alcanzado. ¿Para qué hacer coaching deportivo? Bueno, el coaching deportivo lo hacemos para aumentar la autoestima, la confianza y la seguridad en los deportistas, para eliminar dudas y miedos al respecto del desempeño deportivo. Muchas veces los deportistas se enfrentan a miedos ante competencias, ante rivales, incluso miedos ante sus propias capacidades. Entonces, a través del coaching, pues se trabajan con todas esas emociones. Establecemos objetivos que llamamos MARTE, que son medibles, alcanzables, retadores, con terminación en un tiempo y específicos. Establecemos planes de acción como todo proceso de coaching. Vamos hacia cuáles son las acciones, los pasos a seguir para lograr ese objetivo. Desarrollamos el talento, el potencial deportivo, creamos equipos deportivos estableciendo compromiso dentro de los miembros del equipo, cohesión, ya hablaremos más adelante de eso, crear el sentido de responsabilidad personal a través del coaching deportivo. Creamos ese sentido de responsabilidad en relación a los pensamientos, a las decisiones y a saber que cada una de esas decisiones tiene ciertas consecuencias. Con el coaching deportivo también pues ayudamos a que los deportistas tengan un mayor conocimiento de sí mismos, crear una visión integral mente y cuerpo. Se trabaja con los valores y con las emociones para alinearlos a los objetivos que se tienen y gestionamos todas esas emociones para trabajarlas en función de mejorar su rendimiento. Por supuesto, el fin último es lograr el óptimo lograr potenciar al ser humano como tal, como un ser integral y por supuesto que a nivel deportivo, que es su meta principal, logre el desempeño que está buscando. La pregunta básica dentro del coaching deportivo es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un entrenador y un coach deportivo? El entrenador, pues es un facilitador técnico, da consejos y advertencias, establece un plan de entrenamiento, una dieta y crea, yo diría que cierta dependencia con el coaching y utiliza sus conocimientos para crear hábitos y tácticas deportivas a seguir. El coach deportivo es un entrenador mental, gestiona las emociones y establece planes de acción en base a valores, explora las potencialidades de cada coachee, busca motivarlos y y fomentar y crear esa responsabilidad personal sin generar dependencia. ¿Qué sería lo ideal? Que el coach deportivo sea un entrenador y que los entrenadores también fuesen coaches para que se puedan unificar esa parte si se quiere, la preparación física, la preparación técnica, que por supuesto es importante, es vital en cualquier disciplina deportiva, y al mismo tiempo que esta persona, sea coach o sea entrenador, pueda gestionar las emociones, pueda sentarse con el deportista y hablar en términos de sus emociones, valores, prioridades y establecer en función de eso planes de acción.
¿Qué elementos se utilizan en el coaching deportivo? Bueno, primero la fortaleza mental, saber que la mente es superior al cuerpo y que nuestros pensamientos, como lo dice en el coaching, pues los pensamientos, se dice en el coaching, mejor dicho, los pensamientos controlan todas nuestras decisiones, todo lo que está en nuestra mente y nuestros pensamientos pues establecen pauta para nuestras acciones, nuestras conductas y la confianza y la concentración que podamos obtener en un desempeño deportivo. Los equipos deportivos, que ya se los mencioné, pues tiene que ver con el hecho de trabajar en conjunto, en equipo, en función de metas deportivas, metas grupales y establecer cohesión, que es muy importante. Comunicación y feedback. La comunicación y feedback entre el coach y el coachee en el ámbito deportivo, como en todos los ámbitos, es sumamente importante. Se deben evitar juicios, debe ser abierta, fluida, auténtica. El coach debe atender mucho a la comunicación no verbal y el feedback es sumamente importante para poder establecer esa retroalimentación que es vital y ayuda a que pueda irse revisando, si se quiere, en la medida en que se va avanzando en el logro de los objetivos. La cohesión, pues ya hablé de ella, tiene que ver con el hecho de la sinergia que debe haber dentro de un equipo deportivo, establecer tareas, principios, valores dentro de los equipos deportivos. Los objetivos, pues bueno, son la base del coaching. Sin objetivos, pues no se puede hacer coaching. Los objetivos son la base fundamental, deben estar basados en los valores del deportista y por eso es importante establecer cuáles son esos valores que están detrás de los objetivos. La empatía, la relación entre el coach y el coachee debe estar basada en una relación de empatía donde el coachee se sienta identificado, se sienta comprendido. Debe haber más allá de una relación profesional, una relación de confianza y excelente comunicación. La motivación, pues bueno, ¿qué se puede hacer para lograr que el deportista esté 100% motivado? Bueno, tratar de establecer objetivos retadores, que se participe dentro de los resultados que se obtienen, darle feedback, darles apoyo, crear un ambiente positivo. La actitud y el carácter van de la mano de los estados de ánimo. Entonces, el coach debe manejar o debe buscar que el coachee entre en contacto con sus estados de ánimo, porque a través de los estados de ánimo se generan los pensamientos, las conductas y los comportamientos. Si logramos que el coachee identifique cuáles son sus estados de ánimo y pueda trabajar en ellos para lograrlo, entonces definitivamente estamos trabajando sobre la actitud y el carácter del deportista. La autoeficacia no tiene que ver tanto con las habilidades que posee el deportista, sino más bien con lo que él considera que es capaz de hacer. Entonces el coach debe trabajar sobre que él logre identificar cuáles son sus niveles de autoeficacia y en función de eso saber cuáles son sus potencialidades, explorar esas potencialidades y trabajar sobre ellas. El rendimiento físico, bueno, tiene que ver con la parte de entrenamiento, disciplina, preparación física, rutinas, toda la parte, si se quiere, física, que no, por supuesto, no podemos dejar de lado. Y ahí entra el entrenador, como hablábamos anteriormente. El autoconocimiento y la autoestima tiene que ver con la valoración que se tiene de sí mismo, la imagen que tiene el deportista de sus capacidades, de la confianza que tiene de asumir sus retos y sus metas y el logro de sus objetivos. La eficacia y versus la eficiencia, bueno, ser eficiente es hacer las cosas bien y ser eficaz es hacer bien lo que hay que hacer. Entonces, dentro del coaching deportivo se busca es la eficacia en términos de preguntarse no qué es lo que cómo debemos hacer mejor lo que estamos ya haciendo, sino más bien preguntarnos qué es lo que realmente necesitamos hacer. Entonces, cuando se logra contestar esa pregunta, se logra mantener o establecer
cuáles son los niveles de eficacia y cuáles son las acciones que realmente se deben llevar a cabo para alcanzar los objetivos deportivos. La autoconfianza tiene que ver con esa misma nivel de motivación, de valoración, de imagen que se tiene de sí mismo, y el coach tiene que trabajar sobre esa confianza, reconociendo los logros, dando feedback y trabajando sobre todo con ese nivel de responsabilidad personal que es muy importante. El modelamiento se trata pues de generar, si se quiere, patrones, si se quiere, de acuerdo a algún deportista que se quiera modelar, puede modelarse a través de la observación, visualizando movimientos, comportamientos, actitudes, conductas, o se puede modelar, perdón, a través de la observación de patrones propiamente de pensamiento. Lo ideal es crear en el deportista una mejor versión o una versión propia, si se quiere, de sí mismo. Y los rituales, yo hablo de que los deportistas siempre tienen rituales y son como una suerte de ancla o como una especie de disparador emocional, algo que los hace cambiar de estado emocional y les permite mantener la calma, enfocarse, les permite mentalizarse y concentrarse en lo que tienen que hacer. Y la congruencia, finalmente, que habla de la nivelación o el equilibrio de los niveles neurológicos, y ya eso vamos a hablar más adelante. Cuando logramos esa alineación de los niveles neurológicos, el rendimiento deportivo, el logro de las metas va cónsono con la identidad del deportista, con su sentido de sí mismo, con su identidad. Y esa congruencia hace que haya ese equilibrio y eso que algunos llaman paz mental. Bien, aquí mismo están pues los niveles neurológicos de los que le hablo, los vamos a ver rápidamente. En el nivel más básico está el ambiente, es cuándo y dónde estoy, se refiere al ambiente deportivo, competitivo, donde se encuentra el deportista, cuáles son los momentos concretos, dónde está, cuál es su entorno, qué presión tiene en ese entorno. La conducta, ¿qué puedo hacer diferente? Tiene que ver con los comportamientos que tiene, las capacidades qué y cómo. Tiene que ver con los estados internos, sus cualidades, sus potencialidades, sus habilidades. Los valores y las creencias que están en un nivel superior, qué es lo que es importante para esa persona, a qué le da valor, cuáles son los valores más importantes. Luego está la identidad, quién soy, cuál es mi relación conmigo mismo, cómo me desempeño, cuáles son mis motivaciones, cuáles son mis límites. Y la misión tiene que ver con la parte esencial, de qué soy parte, de dónde vengo, de qué parte esencial formo yo lugar. Cuando el deportista está claro en que su misión, identidad, valores, capacidades y conducta están en perfecta alineación, cuando sus conductas están alineadas con sus valores y sus capacidades, entonces definitivamente todo fluye de manera mucho más efectiva, más fácil. Y aquí pues está una explicación básica dentro del coaching que sirve también para el coaching deportivo. Y es la que establece que detrás de cada objetivo pues hay ciertos valores. Entonces los valores es lo que es importante para la persona, qué es lo que aporta el logro de ese objetivo, para qué y por qué está haciendo lo que está haciendo. Son una clase de creencia y nos ayudan a decidir, a tomar decisiones y a hacer conclusiones. Es importante saber en el coaching deportivo cuáles son los valores, porque de esa medida podemos saber si nos benefician o no en el logro de nuestros objetivos. Y están, por lo tanto, al mismo nivel de la motivación, porque los valores deben ser como el motor que mueve, si se quiere, o que mueve al deportista o a la persona al logro de esos objetivos. De los valores surgen entonces las conductas y los hábitos,
que son las acciones específicas en cada contexto que hago. Los hábitos se crean y pueden convertirse en necesidades y hace que tengamos conductas automatizadas. Los hábitos nos brindan seguridad y a veces forman parte de nuestra zona de confort. A veces debemos revisar cuáles son esas conductas y esos hábitos para romper quizás con muchos de ellos en función de esos valores y en función del logro del objetivo. Por eso es que está como en el medio del camino, si se quiere. Yo digo que las conductas y los hábitos son como huellas, son como zanjas que están hechas muy arraigadas dentro de nuestra mente. Y no necesitamos realmente, como lo coloco allí, corregirlos, porque sería como tratar de salir de una zanja y es muy difícil. Entonces lo que tenemos que tratar es de crear nuevos hábitos, evaluar cuáles son los hábitos que definitivamente no nos están ayudando al logro de nuestros objetivos, que si bien nos brindan seguridad, no nos están orientando hacia la meta que deseamos alcanzar, crear nuevos y por lo tanto descubrir nuevas formas de hacer. Los objetivos entonces deben estar alineados a los valores, son lo que quiero realmente alcanzar, deben ser un deseo y no una necesidad, un deseo propio, algo que realmente queremos alcanzar. Debe ser positivo, alcanzable, retador y específico, realista. Debe estar establecido en un tiempo limitado. Estudiar cuál es el beneficio de alcanzarlo. Y bueno, saber la diferencia entre qué es un objetivo de resultado y un objetivo de desempeño. Cuando logramos reproducir comportamientos para alcanzar los objetivos, podemos crear perdón, obstáculos o incongruencias. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos de cierta manera porque son hábitos y estamos actuando conforme a, al logro de objetivos y muchas veces están en incongruencia con nuestros valores y se hace como una especie de conflicto con los valores. Entonces, por eso es importante arrancar del primer paso, que es el establecimiento de los valores. Si tenemos claro, como yo les decía anteriormente en los niveles neurológicos, cuáles son los valores que están detrás del objetivo, entonces logramos ese nivel de conciencia que es vital para evitar que pasen estas cosas de que producimos comportamientos que por más que van hacia el objetivo, están en incongruencia con nuestros valores y lo que logran es realmente crear un grado de frustración muy elevado. ¿Cómo actúa el coaching deportivo? Bueno, primero que nada a través de la programación neurolingüística, que es una de las herramientas fundamentales del coaching, creando metamodelos. Yo tengo varios metamodelos acá y los metamodelos son filtros, son formas de explicar por qué la gente observa la realidad o tiene una impresión de la realidad, una interpretación de la realidad distinta. Y es porque cada persona tiene filtros distintos. Lo mismo ocurre en el coaching deportivo. Entonces yo tengo acá varios metamodelos que se los voy a leer porque son muy variados y son muy largos. Puede ser los que van hacia adelante y los escapistas, los deportistas de opciones o de procedimientos, los deportistas que tienen punto de referencia interno o externo, los deportistas que prefieren lo mismo o aquellos que prefieren hacer las cosas distintas, los deportistas proactivos o reactivos, los de imagen global o los detallistas, los que se guían con una respuesta emocional o racional, los que prefieren independencia o proximidad y los que están orientados a las personas o a las cosas. Otra de las herramientas importantes del coaching deportivo es la visualización. A través de la visualización hacemos un entrenamiento mental y logramos que el deportista se ubique en una situación real, puede ser futura, pasada, presente, y en función de esa visualización evaluar cuál ha sido su desempeño, controlar sus pensamientos, controlar las emociones asociadas a esas situaciones. Nos ayuda a aprender algo nuevo, a ver de qué manera esa conducta que nos está llevando a tener un desempeño determinado puede mejorarse en el tiempo. Y por supuesto el coach deportivo debe utilizar esta herramienta fundamentalmente para aprender
para que el deportista pueda aprender y entrenar su mente para que pueda su cuerpo responder ante determinados patrones de conducta o de comportamiento y ante determinadas situaciones. Visualizando se puede adelantar a la situación como tal y puede crear patrones de conducta y desempeño que, si bien no los ha probado físicamente, al visualizarlos, cuando se enfrente realmente a la situación, pues será muchísimo más fácil. Esto también tiene que ver con el calentamiento mental, la visualización, la concentración, la creación de anclas. Es una herramienta de la programación neurolingüística, como yo les hablaba, tiene que ver con crear ciertos rituales, de repente un estímulo que puede ser una alarma, un gesto, tocarse el cabello, algo que lo haga, como yo coloco allí, cambiar de estado y crear esos momentos de enfoque, de calma, de concentración que le permiten al deportista ese momento de desempeño cumbre y de lograr que el estado de ánimo lo lleve a ese nivel de rendimiento que espera, que quiere. ¿Cuál es la metodología del coaching deportivo? Bueno, el establecimiento y definición de metas y objetivos, cuáles son las áreas de mejora y puntos fuertes, tomar conciencia de cuáles son sus campos de acción, dónde debe trabajar y dónde debe mejorar, las alternativas y elección de entrenamiento. Esto lo debe hacer, por supuesto, el coach en combinación con el entrenador deportivo, el plan de acción que debe estar colmado de todas esas actividades que están previstas para alcanzar el éxito. El coach debe apoyar, motivar y facilitar. Y bueno, ya luego vienen los resultados y hacer seguimiento. El seguimiento del coachee debe hacerse, si se quiere, para lograr esta empatía y esta conjunción con el coaching, pero lo importante dentro de los procesos de coaching, como todos sabemos, es que una vez que el coachee logra descubrir su potencial y la forma en que puede trabajar para lograr rendimiento, él puede ir, dejar ese acompañamiento y puede ir por sí mismo en búsqueda de sus metas y objetivos. Yo quise añadir este aspecto que me pareció bien importante, porque todo el mundo habla de excelencia deportiva y de éxito. Y traje acá este cuadro que me pareció interesante del libro de Carácter Ganador de Víctor González. Él habla de dos hábitats, del hábitat de la preocupación y del hábitat del éxito. El éxito, todo el mundo habla de ellos, pero no muchos dicen realmente qué es lo que se necesita para tener éxito. Y yo creo que para tener éxito lo más importante es tener dominio de uno mismo. Tiene que ver más con lo que uno hace, con lo que uno logra. Es algo más interno que externo. Entonces, la diferencia está en el hacer. Y por eso Víctor habla del hábitat del éxito, que incluye la actitud, el comportamiento, escoger la respuesta o decidir cuál es la reacción que vamos a tener ante ciertos estímulos. Y ahí está la parte de responsabilidad personal. Depende de mí lo que yo decida. Y por supuesto las creencias y los valores de los que ya hemos hablado y de los que conocemos de coaching, pues sabemos de la importancia de las creencias y los valores en los procesos de coaching. Trabajar con todo esto garantiza el éxito, con la actitud, con los comportamientos, con nuestra capacidad de responsabilizarnos de nuestras decisiones y de sus consecuencias, y de reconocer y autoexplorar cuáles son nuestras creencias y nuestros valores. El hábitat de la preocupación es todo lo que está afuera: el clima, las lesiones, el público, el comportamiento del rival, los jugadores, la suerte, el hábito, la presión. Son cosas dentro de las que no podemos tener control y que realmente no controlan, si se quiere, el éxito, sobre las cuales el deportista en un determinado momento no debe prestar atención. Crean miedos e inseguridades que realmente no están lejos de nuestro control y de nuestra responsabilidad. Entonces, realmente, dentro del coaching deportivo, para lograr la excelencia deportiva, lo importante está en lo hacer, en lo que se hace, y
en el manejo de la actitud, del comportamiento, de escoger la respuesta y de tener un conocimiento de nuestras creencias y valores. Cada éxito entonces tiene unos valores que le son inseparables y debemos reconocer cuáles son esos valores y actuar en función de ellos, tanto estableciendo los objetivos como el plan de acción. Pensar es una necesidad para tener éxito. En función de lo que pensamos y de nuestras emociones, nuestros estados de ánimo son los que generan nuestras decisiones. Y en función de las decisiones que tomamos, pues está definitivamente la responsabilidad personal para poder obtener éxito. Yo hablo de dos aspectos aquí importantes, que es la ambición y el ego versus el corazón. La ambición debe ser trabajada no como codicia ni avaricia, sino como el deseo de obtener más, de lograr alcanzar altos estándares de rendimiento. Y el ego versus el corazón, yo creo que es importante cuando se quiere alcanzar éxito deportivo, trabajar con el corazón, hacer la actividad o la disciplina deportiva por amor, porque realmente se quiere hacer y no para inflar el ego. La confianza, cero parecer, tiene mucho que ver con eso y el jugador debe concentrarse en cuál es su propósito y realmente trabajar sobre sus niveles de autoconfianza y no realmente en función de lo que quiere demostrar a los demás. Debe haber definitivamente una implicación con lo que haces, para qué lo haces, cuál es el objetivo, qué quieres alcanzar, qué quieres lograr, qué te va a dar, cuál es el propósito de lo que se está haciendo. Y por supuesto desarrollar la personalidad del deportista exitoso, que definitivamente es el goal o la meta de cualquier deportista y por supuesto de cualquier coach deportivo. Las conclusiones, bueno, el coaching deportivo es una nueva tendencia cada vez más en auge. El coaching deportivo es de naturaleza integral, no puede separarse lo físico, lo mental y lo espiritual. El coaching deportivo trabaja con el deportista de una manera global. Busca la confrontación consigo mismo y llevarlo hasta un lugar donde no puede regresar, con transformaciones constantes y cambios para que logre su mejor rendimiento. En los equipos deportivos se valoran las fortalezas individuales, el sentido de pertenencia interno y la competitividad hacia afuera. Fomentar la responsabilidad personal de la que ya hablamos, plantear los objetivos alineados a los valores y acompañar al coachee a persistir en los cambios en el ámbito deportivo que desea alcanzar. Lo importante dentro del ámbito del coaching deportivo es no ver al deportista como un hacedor de medallas, como un ganador de trofeos, sino como una persona que siente, que piensa y que tiene emociones y que esas emociones y esos pensamientos lo llevan a ciertas determinadas conductas. Entonces no debemos alejarnos de la parte física o concentrarnos, mejor dicho, en la parte física y ver a los deportistas como eso, una medalla, un trofeo, un éxito en una determinada situación, sino más bien como una persona global, espiritual y completa, donde su mente también juega un factor fundamental. Y bueno, finalmente los dejo con esta brillante reflexión de la película Coach Carter. Dice, todos debemos brillar como hacen los niños, no es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Así somos los coaches. Los coaches, cuando trabajamos internamente con nosotros mismos, cuando somos capaces de brillar por nosotros mismos, dejamos que entonces soltamos y dejamos que las personas brillen también a través de su propia luz. Recuerden que nosotros somos espejos para los coaching. Pues gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad. Ahí les dejo la información de mi dirección de correo electrónico y pues una vez muchas gracias a la academia y a Iris, mi mentora, por todo su apoyo y dedicación. Buenas noches. Ay, ¿dónde está? Ay, no puede ser, Dios mío.
Nunca lo grabó. Entiendo por qué no me lo graba. Hacer una prueba entonces.